Lo que yo viví es mi historia, pero el cómo la transito podría resonar en la vida de alguien más. Hablamos de todo, sin guión y sin miedo. Suelto ideas, abro espacio a las preguntas. Vivimos, amamos, contamos. Nuestra voz es para todas, todos, todes. Más que un podcast, un espacio para ser y pertenecer. Temas profundos, risas y un poco de caos. Aquí todo cabe. No soy, sin miedo estoy siendo. Yo soy Pau Lucio. Yo soy Lu Hernández. Acompáñanos a ver, a través de los ojos de Plag, diferentes formas de existir. Esto es Plag. Memorias del alma. Hola, ¿qué tal amigos, amigas Plag? ¿Cómo están? Nosotras en una emisión más de Memorias del Alma. Allá me ando trabando tan temprano y apenas vamos empezando. Todavía empezamos, amigos, y ya estamos... Sí, ¿cómo estás, baby? ¿Cómo te va? Cuéntame. Bien. Todo desde agarró y dijo. Ay, la verdad es que hoy en específico, te he de confesar, cansada físicamente, porque he tenido muchas cositas, muchos pendientes, producciones interesantes, chambita, bendito Dios. Sí, entonces, sí, bien, sí. Pero cool. La verdad es que emocionada porque este tema nos viene bien como una pausa inteligente que siempre me gusta tomar. Claro, Entonces, yo pensé me que late. ya no llegabas, baby, justamente Sí. por No, tanta no, ocupación. No, pero aquí estoy, tarde, pero con sueño. ¿Y tú, baby, Qué cómo bueno, andas? pues creo que un poco achacosa, temillas de salud, pero, o sea, dentro de todo, bien. Ujú. Sí, estable, pues. Eso es lo mejor, Y lo Sí. mejor está por venir, amigos. Qué bien, chiquita. Sí, Qué bien. sí. ¿Y qué tal? El episodio de hoy creo que viene bien para esa etapa, ¿no crees? Sí, está bastante confrontante. Hoy no quisiese usar la palabra balconear, sino más bien hoy vamos a abrir también nuestro corazón y nuestra alma. Exacto. Y abrir, sobre todo, el baúl de los recuerdos y las memorias. Eso sí, en Memorias del Alma nos gusta compartir lo que, pues, ambas dos, ¿verdad? Hemos experimentado en estos años de vida y de conciencia, sobre todo. Entonces, de eso platicaremos el día de hoy. Sí. Pero antes de que entremos en materia, amigos, amigas, amigues, recuerden que nuestras redes sociales son @plaxi13 o Plag Memorias del Alma por todos lados. Ahí estamos. Súmense, pónganle la campanita ahí en YouTube, denle ahí en las notificaciones de Spotify. Súmenos también en Instagram, en Facebook. Entonces, pues nada, ahí déjenos comentarios, que por cierto, gracias, porque ha habido muchísimos comentarios bastante nutritivos. Otros también hasta sorpresivos, que de pronto decíamos, mira, está padre tener el contraste de ciertas conversaciones. Sí. Pero gracias a todos por darse el tiempo de escribirnos y compartirnos sus puntos de vista o sus anécdotas también. Así ¿Cierto? es, sí, muchísimas gracias. Besote y abrazote para todos. Y pues bueno, Ahora sí. el título del día de hoy, va por ahí, es ¿Quién soy? ¿Quién fui? ¡Wow! Y vos me decís que, o cómo, ¿de qué vamos a la pausa? Justamente vamos a aperturar este contexto con una cosilla que se llama el objeto ancla. Así que, baby, te invito, las invito del otro lado de la camarita a que busquen o imaginen un objeto cotidiano que les haya acompañado en una etapa de su vida. Porque les tengo una pregunta al respecto. Entonces, no nos digan qué es o solamente busquen su objeto, o lo pueden tener en la mente, lo pueden imaginar, pueden decir ya sé qué es. Y bueno, díganme qué les recuerda de ustedes, qué te recuerda de ti ese objeto que ahora trajiste a tu mente. Yo creo que una de las cosas más importantes con las que he ajustado mi vida en el último tiempo, en esta versión nueva de Lu, es en la gestión de mi tiempo. Y en el aprovechamiento, positivo para mí de él. Muy bien. Sí, el valor de mi tiempo, más allá del que le comparta al mundo, el valor de mi tiempo. ¿Y Muy tú? valioso. Mira, el objeto que yo traje a mi mente me recuerda que muchísimas veces oculté algunas emociones y este objeto me sirve a mí de guía. En momentos difíciles, en momentos complejos, en momentos desafiantes, yo tomo este objeto y le saco todo el provecho posible para que me sirva de apoyo. Está genial. Sí, y justamente de eso va este episodio, de rascarle un poquito a nuestras memorias para preguntarnos quién somos hoy, pero quién fuimos.
o quién perdimos de vista. Eso sí, porque vaya, el voltear hacia atrás, amigos, amigas, amigues, no necesariamente es para latigarnos, sino más bien justo ver cosas que tal vez ya habíamos logrado, reconocido y que de pronto medio olvidamos, o viceversa, cosas que a lo mejor no nos encantaban y que hoy día podemos notar que hubo una diferencia. Entonces, de este tipo de introspección va el día de hoy. La intención es justo que nos permitamos revisar. Yo siempre les hablo de mi mejor versión, ¿sabes? Y eso es parte incluso de mi frase de poder, ¿no? Tu mejor versión, sí, pero ¿qué es tu mejor versión? Y en mi creencia, para llegar a esta versión, que yo llamo la mejor porque es la más actual, tuve que pasar otras tantas versiones en mi haber que la construyeron. O así yo es como lo interpreto. Te lo dejo a tu criterio como tú lo interpretes mejor. Pero me gustaría que comenzáramos, bebés, y ya justo pensando en qué versiones de ti, o qué versión en específico, ya cumplió como que su ciclo y tal vez nos aferramos a continuar ahí y que se mantenga y que a veces nos da miedo soltar esas versiones de nosotros. ¿Tú logras identificar alguna versión de ti pasada? Muchas. Yo creo que en el último tiempo, que es donde he logrado mayor introspección, yo lo identifico como una cebolla que voy quitándole las capitas, las telitas. En cada una de esas capas que yo quito, me ha costado mucho deshacer, soltar esa capa y tirarla, desprenderla. Me ha costado mucho porque estoy despidiendo una parte de mí que en algún momento consideró que esa capa era necesaria. Entonces, claro, en algo nos ayudó. Me cuesta, sí, le he sufrido y hay, bueno, es un proceso doloroso, pero al final de este proceso, o sea, de que ya puedo eliminar esta capita, es una sensación bastante gratificante porque me acerca más a la honestidad de mi esencia. Entonces, cada una de esas veces que he pasado, que en los últimos años han sido bastantes las veces en que he pasado por estas versiones ya no necesarias de mí, pero que al final del día las tuve muchísimo tiempo. Y sabes que creo que las voy a seguir pasando, va a seguir sucediendo. Pero, ha sido complejo, ¿sí? Porque en algún momento me aferré a esas versiones mías. En algún momento me aportaron algo de manera inconsciente y pues obviamente deshacerme de eso es complejísimo. Y bueno, sí, claro, a seguirle, ¿no? Porque te digo, supongo que falta muchísimo más. No estará fácil. De pronto el reconocer alguna etapa de nuestra vida en donde hubo algo, X cosa, hubo algo que nos significó un reto y sobre todo una versión nuestra en donde hacíamos, dice muy bien una frase, ¿no? Haces lo que puedes con lo que tienes. Y en cada una de las versiones ese ha sido su máxima, ¿sabes? Llegar a un tope en donde pues estos son mis recursos máximos de esta versión, entonces doy un salto a una nueva versión y una nueva versión y esto es como aprendizaje. Sí. Pero sí es un hecho que de pronto la falsa comodidad, entre comillas, o el beneficio inmediato que nos da cierta versión con sus respectivos herramientas o recursos, hace que nos quedamos anclar ahí. Así es, porque aporta algo, te deja algo, sí, y a veces es ese confort o esa falta de certeza de valor de hacer el cambio. Y entonces dices, pues mejor me quedo aquí, ya lo conozco, se siente bien. Claro, claro. Fíjate que cuando me hacía como esta pregunta, yo me di cuenta que una versión de mí que ya caducó, pero que me daba miedo soltar, era la versión de Lu complaciente. Ok. Y eso me caché hace poco que terminé tú sabes perfecto el detalle, un tema profesional con alguien que quiero mucho. Y que me decía, y también me lo ha dicho otras personas en mi presente, me estoy acostumbrando, o necesito acostumbrarme más bien a la nueva Lu que ya no está disponible para todos. Ok. Y cuando me lo dijo, y ahora que preparábamos la escaleta de hoy, o el programa de hoy, me di cuenta que sí, esa versión de mí, yo me aferré mucho tiempo, era como, no, sí, a ver cómo le hago, pero ahí debo de estar, o quiero cumplir, o en mi idea tergiversada de quiero ayudar, hacía cosas incluso a pesar de mí. Y ahora que ya no lo hago, de pronto hay muchas personas en mi entorno, sobre todo quienes más cercanos han sido o quienes más se beneficiaban en algún momento dado de eso. Sí, es como de wow, ya esa versión no está. Hoy que lo veo y lo reconozco, digo, qué chido.
pero en un momento dado me daba un pavor porque yo sentía que el hecho de ya no ser tan complaciente o condescendiente iba a ser un motivo de a lo mejor rechazo o de, no sé, de ya no aceptarme, cosas de estilo que como mujer humana también vivo, ¿no? Sí, 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 sí recuerdo esa parte que comentas. En mi caso fue la parte de querer encajar. Entonces hacía muchas cosas para pertenecer a grupos, a personas, y entonces en ese afán de querer pertenecer, pues andaba siempre aceptando las salidas, los eventos, cosas, actividades, y hasta que me di cuenta que ya no se sentía bien. Claro. Y lo fui soltando, pero me ha costado, y tú lo sabes, me ha costado mucho soltar esa parte, pero ya sé que ya es más incomodidad cuando lo hago, porque claro, ya sé que no es... hacerlo. Sí, claro, me causa, ya siento que cuando llega ese momento, ya estás más del otro lado, ¿no? De darle la vuelta. Eso sí. Sí. Sí, porque cuando todavía es más cómodo sí hacer algo, es donde más tenemos ese lastre. Ahorita que decías que daba miedo, justamente me lleva al siguiente cuestionamiento. ¿Qué parte de ti ha tomado decisiones por miedo y no desde un deseo? ¿O cuántas elecciones o cuántas cosas nacen del miedo y no del deseo genuino? Fíjate que una de las elecciones que tengo muy clara fue el haber aplazado, vaya, ¿entiendes el contexto? Las decisiones de finiquitar un vínculo anterior. Sí. Ese momento lo aplacé mucho con mil y una excusas, sí. ¿no? Aunque ya había cosas, aunque ya había cerrado ciertos temas, aún así había como una dinámica y me costó bastante. Iniciando PLAC, tú lo vivías conmigo. Entonces, yo creo que para mí esa fue de la más evidente, quizás en mi presente, que fue desde el miedo. Porque no nada más implicaba, amigos, amigas, amigues, el culminar, en ese ejemplo, una relación de pareja, sino un proyecto de vida, la estructura de una familia idealizada, o sea, todo un rol, ¿saben? O sea, cosas, una comunidad en especial. Entonces, me implicaba muchas cosas. Por eso no daba el paso. Porque tenía miedo a perder no solo eso, sino todo lo que había alrededor. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que a veces es imperceptible el miedo en las decisiones, se esconde tanto que no puedes llegar a identificar con claridad que es a través del miedo que estás permaneciendo o que estás dejando de actuar. En mi caso, yo hace algún tiempo me di cuenta que yo me dejaba llevar mucho por el miedo. Entonces, miedo a lo que sea, ¿no? O sea, obviamente era miedo, la raíz era el miedo, pero estaba disfrazado de, no sé, de no hacer ciertos cambios, ciertas cosas, pero al final del día el miedo era el que me dirigía. Cuando empecé a identificar que me estaba dejando llevar y guiar por el miedo, que incluso tenía una sintomatología física, y yo no sabía que era por miedo, hasta que la identifiqué y me di cuenta que yo vivía con miedo constante. Hasta que la identifiqué, empecé a diferenciar cuando ese miedo me guiaba y empecé a tratar de trabajar en eso y decir, ahorita no te necesito, miedo, hacerlo un ladito y tomar las decisiones que sean guiada de otras formas. Y mira que es un reto. Recién tenía una conversación en donde hablamos de amor y como la profundidad de lo que significa un te amo, por ejemplo, ¿no? Yo decía, bueno, es que desde dónde amamos, muchas ocasiones desde la necesidad y la carencia, ¿no? Ahora que estaba en un evento de aniversario hace un par de semanas, me caía el 20. Hay muchas cosas que he decidido justo por estas sensaciones de miedo, de angustia, de ansiedad, ¿no? de neurosis quizás, ¿no? Sí. Entonces es todo un reto, amigos. Entonces la idea sí es que podamos poner un poquito de pausa y revisar qué tantas decisiones en el día, deja tú de ser algo relevante para tu futuro, en tu día a día. Alguien ponía un ejemplo en este evento de aniversario que te cuento, Sí. en donde decía, era un ponente, y decía, esto es tanto como si ahorita tú me ves y de la nada así Pausini se empieza a reír de mí. Y en mi cabeza neurótica puede haber una de dos. O conté un chiste bien chingón y te estás cagando de risa conmigo, o estás criticándome por algo que notas en mí. Ambos polos pues, son neurosis.
Sí. Y entonces así vivimos en todos lados y todo el tiempo a la expectativa de si dicen, si no dicen, si me observan, si no me observan. Y esto nos ancla o nos hace estar eligiendo desde el miedo de me van a rechazar o no me vayan a aceptar o me vayan a criticar. Entonces nos metemos en un loop bastante tétrico. Y fíjate que justo hablando y condensando de estos miedos, algo que a mí me gustaría que tomáramos en cuenta es, por ejemplo, hoy qué es lo que nos pide realmente nuestra alma, nuestra esencia, pensando en aquellas cosas a las que quizás hemos llegado a un nivel de hartazgo, porque yo así identifico, de pronto cuando me hago güey y no le escucho a mi intuición, o no le hago caso a lo que mi espíritu o mi alma están gritando, Sí. lo analizo por la mala, ¿no? A ver, ¿de qué estoy harta hoy? Y te lo pregunto real, te lo pregunto Pausini, ¿de qué estás quizás harta, cansada, algo en tu vida? Porque finalmente de pronto es esa vocecita que nos dice, no sé, en mi caso, para, ya calma, date estas pausas inteligentes que tanto disfrutas, ¿sabes? O sea, Sí. este diálogo interno que a veces no escuchamos, pero en tu caso, ¿qué te dice? En mi caso dice apaga el ruido. Y me refiero al ruido externo como el celular, la televisión, la música. En mi caso es apaga todo eso porque no te estás escuchando. Justo tú decías la voz que me dice para, no sé qué. Yo me fui más atrás. O sea, es de, ay, ya estoy sintiendo que me está diciendo, ¿esto te está doliendo? Y entonces agarro el móvil y empiezo a deslizar, empiezo a decir, ah, voy a meterme aquí a ver esta serie. Entonces, en mi caso, lo que me pide es, escúchate, apaga ese ruido. Y noto como esa resistencia de decir, ay, no, es que no quiero enfrentar esta emoción porque se me va, o sea, es como tender de un hilo y vas jalando. Como Y hilo de entonces, media, dicen, y nos vamos. Pero ya noto esa fuguita, ya la noto. En algún momento, pues, no la identificaba. Hasta que ya crecía esa situación. Se desbordaba quizás, ¿no? Se desbordaba tal vez, pero en esta ocasión ya es muy frecuente el apaga el ruido. Y bueno, ya de ahí no te vadas, escúchate. Es que me encanta, conforme... Y esta es una gran invitación, amigos, de verdad. Creo que cuando lo platicábamos indirectamente hoy antes de empezar la grabación, conforme vamos despertando nuestros niveles de conciencia, que para los que quieran saber más de eso, investiguen sobre niveles de conciencia, hoy no es tema. Conforme te vas como desbloqueando, como si fueras en el videojuego, ¿no? Vas desbloqueando niveles, te cachas más rápido de cosas, ¿no? Y de pronto esta introspección hasta se vuelve una necesidad el estarte escuchando. Sí. Hoy en la mañana estaba en algunos servicios y traslados y de pronto compartía yo en el coche, si voy yo, por ejemplo, yo ya no llevo música desde hace un rato. Ah, yo no llevo música. La única razón por la que a veces llevo música es cuando voy con personas. Pero si yo voy, no. ¿Te escuchas? Me estoy entonces, escuchando, voy platicando conmigo. Yo que hago mucha oración, pues voy echando chisme con el de arriba. O sea, voy conmigo. Ok, que eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno porque sí ayuda como a identificar a qué le das más peso. Sí, ¿verdad? completamente. Y ni cómo huir, ya ahí se ve, sí, ahí claro. se nota en qué te estás enfocando o qué te tiene así. Si estás en un cuadro de estrés, ¿qué te está provocando ese estrés? O sea, lo estás viendo claramente. Entonces es una trampa cuando empezamos a desviarnos con otras cosas, ¿verdad? Eso sí. Y bueno, justo hablando de este tema, yo te preguntaría, ¿qué te está drenando y sigues normalizando? Ouch. Yo creo, y es algo que recién hablábamos, yo creo que relaciones cíclicas, ¿sabes? Del tipo que sea, o vínculos cíclicos, yo llamaré. Es decir, amistades del pasado que hoy están así, pero que significan un conflicto y que me drena. O relaciones o vínculos quizás vigentes que no están siendo tan provechosos. Okay. O a lo mejor eventos del pasado que todavía traigo al presente y es como estar rumeando la misma idea. A eso me refiero con cíclicos. Porque justo no es de progreso, sino de repetición. Y me gustaría justo como ceñirlo entre... No es un momento persistente en donde aprendes y avanzas, sino de necedad. Okay. Por eso lo menciono. Y se vuelve pesado, se vuelve nocivo para mí, desgastante, ¿no? Lo decía quizás sin querer queriendo respecto a lo que veíamos en diciembre, ¿no? Que decía al inicio del año, pues de pronto diciembre me agotó por ese elemento. Wow.
Muy valioso, ¿eh? Yo también me quedé así en shock. Muy valioso. Justamente, fíjate que yo les quiero compartir que en los últimos meses del año yo no identifiqué y colapsé. O sea, colapsé en el sentido de que no identifiqué que me estaba drenando toda la parte social. O sea, desde redes sociales, todo lo que tiene que ver con móvil, todo lo que tiene que ver con uso de dispositivo y también, pues, lo social, las interacciones. Sí, claro, las salidas, todo. Sí, entonces yo no me di cuenta, no alcancé a notar y colapsé. O sea, colapsé y fue justo, digo, hoy lo puedo decir, eso me drenó. O sea, hoy lo puedo decir, lo puedo ver, pero en ese momento yo estaba como en la marea, así. Y obviamente, pues, fue de parte de mi cuerpo, o haces caso, o te miras y te escuchas, pero real, o sea, me agarró desprevenida. Entonces, esa parte hoy la identifico y eso me drenó, eso me llevó a esta situación de querer estar haciendo aquí, pero también acá, de ir acá y de planear acá. Entonces, de repente fue muchísimo. Y pues obviamente no lo aguanté. Sí, claro. Entonces, esa es la parte que yo identifiqué que me estaba drenando. Obviamente ahorita pues ya estoy en otra línea, pero sí ha sido un trabajo constante, sobre todo, de no dejarme llevar al mismo punto. Eso sí, porque podríamos volver a lo mismo y listo. Es bien Y fácil. Ya. Uh-huh. Es muy fácil volver a lo mismo. Y hoy lo sé porque hoy veo cómo me cuesta, ¿sabes? Hoy lo noto, entonces digo, basta. Y pongo esos límites por mi bien, por mi salud, por mi estabilidad, pero cuesta muchísimo. Sí, claro. Pero qué bello es cuando lo logramos hacer, amigos. Oigan, y fíjate que, va de la mano con el siguiente punto en donde muchas ocasiones es más fácil quedarse en lo cómodo que hacer cambios, porque existe una variable importantísima que se llama expresión. Entonces, ¿cuántas veces de pronto nos quedamos callados de cosas y medio minimizamos lo que nosotros mismos pensamos o sentimos por no generar supuestamente más problemas con otros, pero qué tal los generamos con nosotros? Entonces, este vaivén de pronto nos tienen un loop de daño y de autosabotaje bien cañón. Y justo por eso les quiero proponer a todos los que nos están siguiendo en este momento, todos los que están viendo, escuchando este episodio, a ti, Pausini, a mí, por supuesto, el permitirnos un momento darle voz a aquello que a lo mejor antes callamos. Porque, por ejemplo, voy a poner un escenario para ejemplo de todos y después entramos en nuestros casos individuales. Alguna vez hablaba con una chava y me decía, por ejemplo, que en su edad adulta hoy podía hablar de un abuso sexual que tuvo de niña. Uh-huh. Y que quizás de niña no tuvo ni siquiera la autonomía para poderlo expresar, y menos si en su adolescencia se repitió, ¿no? A pesar de que ya sabía que traía esta condición y se repite, aún así no lo podía ni decir, ¿no? Uh-huh. Y pasó el tiempo y después utilizó a su beneficio esa anécdota o esas anécdotas y ha escrito libros y da talleres y ahora ayuda a otras personas, se profesionalizó en temas psicológicos y otras cosas que le ayudó a trascenderlo, sí, pero también ahora a ayudar a personas en casos similares. Ok. Entonces, yo creo que es muy sano de pronto el voltear atrás y darle voz a aquellas cosas que nos hemos callado. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Pausini, en su caso, si quieren compartirlo en los comentarios, está increíble. ¿Existe alguna cosa que hayas callado antes y que quisieras hoy darle voz? Sí, esta sección es la voz que no fue escuchada. Sí, fíjate que tengo una situación que me brincó recientemente. Fue de tiempo atrás y justo por minimizarla y no verla importante o relevante, pues brincó de nuevo. Y sí, yo creo que me gustaría darle voz a eso, y bueno, sería lo siguiente. Tu experiencia no es mi experiencia, tu camino no es mi camino. Siento y vibro diferente y quiero crear en mí mi propia vivencia. Eso es lo que quiero decir. Qué chévere, wow. Hay una dinámica que se llama Lo que siento quiero decir. Vino bellísimo. ¿Sí? Ok. ¿Y tú, baby? Qué deli. Échale. Cuando estaba plasmando esto, vienen a mí dos eventos, pero me ceñiré en específico a uno, que tiene que ver con violencia
inclusive lesiones físicas. Y algo que digo y que el día de hoy le doy aún más peso es, yo no soy una mujer de violencia, yo no soy una mujer de pleito, soy una mujer de amor. Y como una mujer de amor, retiro de mí todo lo que me sea daño. Ok. Entonces eso me ha llevado a tomar decisiones. Qué bonito, qué valioso. Compártenos por acá, ¿qué es lo Sí, que tú le darías vos de ti? No importa si suena raro, no importa si no entendemos el contexto, exprésate. Eso es súper sanador. Sí. Y bueno, justamente me gustaría poner en la mesa qué fortaleza heredaste sin darte cuenta. ¿Cuál consideras? Yo creo que la resiliencia. ¿Sí? Eso sí, es algo muy marcado de una de las... la mujer más importante de mi vida, que es mi madre. Ok, muy bien. ¿Tú lo heredaste de algún lado? Sí, fíjate que en noviembre fui a una clausura de un seminario y justamente nos pusieron a hacer un ejercicio y ahí pude ver, porque en las cosas que de pronto tenemos en el presente, pues tiene mucho que ver con nuestra historia de vida. Claro. Con quién crecimos y así. Lo que Y aprendemos. normalmente, pues tendemos tal vez a identificar lo malo para sanar alguna parte en el presente. Pero en esa ocasión nos pusieron a escribir las cosas buenas. Así como de, a ver, checa tus características actuales y luego, ok, pues creo que tengo esto. ¿De quién crees que las aprendiste? Y en mi caso, bueno, la lista fue larga, pero aquí anoté una que es la constancia y fue de mi mamá. Benditas nuestras madres. Un beso a nuestras mamitas chulas, por Aplausos a cierto. nuestras mamis. Sí. Porque es muy cierto, pues son de quienes aprendemos tantísimas y tantísimas cosas. Y qué bello hoy notar y reconocer estas virtudes tan características hoy día nuestras, ¿eh? Sí. Eso está delicioso. Oye, pero precisamente en esta transición que si vamos notando, estamos como en esas perlitas, ¿no? De sabiduría, cachándonos. ¿Existe algo hoy que esté sanando quizás por alguien, no sé, pensemos tu familia, alguien que no pudo, o alguien históricamente, alguien del género? ¿Crees que Mira, tu proceso? quizás siguiendo como la tendencia y la historia familiar, hasta lo que ahorita yo conozco, creo que la parte que estoy haciendo diferente es hablar, expresarme, y bueno, este espacio es una gran muestra de ello. O sea, hablar de cosas que normalmente callaría en algún momento en la comida familiar, pues las vengo a hablar aquí y las vengo a expresar. Entonces, en mi caso, identifiqué fácilmente que era hablar. Qué genial. Qué bonito, ¿no? Está padre. Sí, digo, comparto un tanto de eso. Y fíjate que recordaba en algún momento cuando ya había trascendido a mi papá y así, estuve en una sesión terapéutica. De hecho, con mi querida llamada Mine Quijano, que le mando un besito a mis consentidas y a mis Abracito, Mine. a mis grupillos ahí, ahí todos ellos, a Iri, que está en recuperación, todos ellos, Galvez, hasta el mismo Pato. Estábamos conversando en una sesión cuando recién estaba ella en mi vida. Sí. Y recuerdo que llegamos a un proceso introspectivo interesante y caché una lealtad aprendida y heredada de mi padre, que ahora está en el cielo, que era a la soledad, ¿sabes? Una lealtad a la soledad. Cuando me lo dijeron como que no entendí mucho en un principio, pero después, con el paso del tiempo, me di cuenta que aunque todo el tiempo estoy rodeada de personas, yo tiendo a tener esta sensación de soledad. ¿Soledad o solitud? ¿Cómo Soledad. la vives? No, o sea, yo tiendo a sentirme sola y no a elegir estar sola. Ya, listo. ¿Sabes? Porque para contexto, solitud es cuando eliges estar en soledad. Soledad a secas es cuando tienes esta como desolación, como esta falta de, ¿sí? Una es elección, la otra es solo una sensación o impulso. Entonces, sí, entiendo a eso. Me pasó, hablaba con una persona hace unos meses y le decía, hay ocasiones en las que puedo estar rodeada de mucha gente y aún así no me siento con la gente. Sí. ¿No? Entonces, y después de muchos procesos introspectivos, tenía que ver con eso. Entonces, hoy me doy cuenta que estoy sanando eso, porque muchos en mi núcleo tienden a aislarse. Ya, ok. Como cada quien en su burbuja, ¿sabes? Sí. Entonces, estamos, pero no estamos. Claro. Es peculiar. Entonces, Sí, siento, eso sí estoy sanando profundo. Muy ahora. interesante, fíjate, ¿eh? Muy valioso.
Así que échense un clavadito, porque Sí. hay unas cosas que luego ni sabemos y ni nos enteran. No, y justo como dices, ¿no? De rascarle, porque bueno, sabemos que el llegar a ser hoy como somos, pues es la mezcla de muchas cosas que se han atravesado en nuestra vida, y de pronto en el camino hemos perdido esa esencia, originalidad, esa manera orgánica de ser de cada uno de nosotras, nosotres. Y entonces, esto a mí me ha servido, bueno, estos ejercicios que hemos hecho, me ha servido como, y bueno, y otras cosas que practicamos, ¿no? De pronto, me ha servido para identificar qué cosas no me pertenecen, qué cosas aprendí por ahí, que no sé ni dónde, y cada vez me dejo guiar más como dónde late mi corazón, dónde vibro, dónde me siento justo, tomando tu ejemplo, donde sí siento que estoy. Sí, y es ahí donde digo, aquí te sientes bien, aquí se siente bien, entonces consérvalo. Uh-huh. Sí, claro. Y bueno, en este camino y demás, también sucede que a veces tenemos algunas cosas que reprimimos porque le llaman parte oscura, que bueno, al final del día es parte de nosotros y que es importante sea vista para que requiera una integración. Y bueno, identificarla y abrazarla, pero es como mirada desde una manera juiciosa, ¿estás de acuerdo? Muchas veces, o dañina. Sí. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, a la audiencia, ¿qué parte oscura también te ha salvado? Mira, la verdad es que recientemente vino algún evento que me lo trajo a conciencia, aunque tiene mucho que lo identificaba. Yo creo que como todos, en algún punto están estos picos en mi vida en donde de pronto me desbordo en una emoción o en otra. Cuando yo estaba muy morrilla, yo en prepa tendía a ser muy colérica y muy explosiva, muy como agresiva, como violenta, ¿sabes? Y al paso de los años y desarrollando inteligencia emocional logré gestionar mejor mis emociones. Hoy es realmente complejo que me desborde al instante, sino ya llevo un proceso, ¿no? Sin embargo, algo que sí caché en terapia hace algunos años fue que yo tengo una tendencia hacia algo que llamó mi psicóloga en ese entonces violencia reactiva, en donde ha sido tanta la pasividad en cosas que voy acumulando hasta que exploto, y en mi explosión puedo ser violenta, pero no como iniciativa de decir quiero joder al mundo, sino como un mecanismo de autoprotección. Okay. Entonces, recién me vino a esto por eventos y lo noto justo eso, como una forma de protegerme, que no siempre es lo mejor, por eso siempre digo, ¿no? Como dice la Rubio, por las buenas soy buena, por las malas lo dudo, pero trato de gestionar mucho, sí. Y a veces lo digo hasta de mame, decir, es que a veces me enojo, me encabrono, me emputo, ¿no? Y me lleva la chingada. Hay niveles, sí, procuro no llevarme a ese extremo, pero cuando llego a ese extremo, así como puedo despotricar y enojarme y ser colérica, puede ser también desde la violencia. Entonces yo creo que eso me ha salvado de 2, 3 en el presente, en donde tuve que poner límites serios ante violencia también. ¡Wow! Hoy he conocido mucho de ti, baby, ¿eh? Sí. Nos trajiste mucho chisme. Sí, hoy mucho sí. Chisme. Hoy sí, muy chismecito. Nos estamos aquí desnudando en el mejor de los sentidos, amigos. Sí. Y bueno, a mí la parte que oscura, que también es parte de mí, aprecio y amo, ha sido el autosabotearme en algunas relaciones o vínculos, inconscientemente, obviamente, por miedo o traumas que yo desconocía. Entonces, me saboteo en ese vínculo por el miedo o el trauma, doy un paso atrás y eso me ha salvado, porque al final del día no era ahí, ¿sabes? Entonces, y todo esto inconsciente. Evidentemente no tengo la información, si no sería más claro, o si no, no me metería ahí. Sí, pero entonces el miedo o de alguna manera el trauma, que ya tuve una situación similar o algo me pasa respecto a esto, es lo que me ha detenido y pelo gallo. Pelas.
Y pues esa parte es la que de esa manera ha contribuido. Wow. Fíjate que ahora que te escuchaba y que me escuchaba respecto a este ejemplo que ponía, Sí. Hay muchas cosas que de pronto tachamos como malas, pero que han sido en su momento nuestro recurso más valioso para salvarnos de algo o para protegernos de algo, ¿no? Entonces, Sí. pensémoslo, amigos, de verdad, o sea, guau, me dejaste así pensando. Guau, Sí, guau. justo. Y que bueno, justo pensando en estos cambios y en esos escalones, estos niveles que vamos como desbloqueando, yo lo veo así la vida, conforme vamos evolucionando en cosas, también sucede que de pronto nos genera sensaciones tomar acciones o vivir eventos de cambio. Uh-huh. En mi caso, creo que he trabajado con la mejor aceptación y manejo de mis cambios. Uh-huh. Aún tengo ahí mis retos. Pero me gustaría justo que nos respondiéramos qué miedo es este que aparece cuando hay algún momento de cambio. Quizás en mi último tiempo, de los cambios más significativos, en mi caso yo podría poner el miedo a estar sola. Oh. Que va ligado con lo que les contaba anteriormente Sí. de esta lealtad y bla, bla, estas cosas. Entonces, el miedo a estar sola ha sido muy significativo en mi vida. Okay. Entonces, para mí, cuando hay un cambio, un corte a, o sea, inclusive me caché ahora con algunos cierres de ciclos laborales, que eso me lo puso de manifiesto. Una de las cosas por las que a mí me cuesta hacer como estos corte a, es justo eso, que el cambio me lleve, a estar sola. Eso sí lo noté. Qué valioso. Le estoy abriendo real lo más reciente de mi descubrimiento. Y se nota, ¿eh? Yo les puedo confirmar esto que dice porque estoy así también de que, wow. Y en tu caso, Bebecita, ¿qué miedo aparece? En mi caso, bueno, fue el cambio más significativo que he hecho, que quizá tiene un par de años, si estuviste ahí justo. Ese miedo era un cambio de hábito que hice y era, voy a perder mi esencia, voy a dejar de ser yo, ya no voy a ser alegre, ya no voy a ser la misma persona, ya no voy a ser la misma Paulina. Y es que ahora, ¿cómo me voy a relacionar? Entonces, cuando empecé a sentir todo ese miedo que venía justo de estas frases, y es que ahora, ¿cómo voy a hacerle aquí? ¿Y cómo voy a socializar? Y al final del día, estos constructos de mi esencia, de mi autenticidad, no eran lo real, no era la realidad. Era algo que me inventé en el camino y que pues me llevó como a la supervivencia, pero no eran partes genuinas de mí. Entonces, ¿por qué lo platico hoy? Porque cuando ya hice ese cambio, han pasado un par de años, me doy cuenta, hoy sí lo puedo confirmar, de decir, esa versión que estaba aterrorizada, sí, efectivamente estaba por desaparecer eventualmente, pero hoy sé que era la versión más miedosa mía. Y hoy puedo decir que no tiene nada que ver esa versión con la que hoy soy. Sí, claro. Entonces, y que esta versión me encanta, por cierto. Gracias, me encanta, baby. me encanta. Pero fue un miedo, no te quiero contar. No, ¿cómo? Pero justamente hoy sé que ha sido lo mejor que he hecho. Lo sé y se nota. Definitivamente. Felicidades, felicidades por eso, porque es muy cierto y muy evidente. Y de pronto, pues sí, yo creo que de los mayores retos a los que nos enfrentamos como seres humanos es el cambio, y de cualquier índole. O sea, puede ser, si bien dices, de hábitos, de relaciones, de chamba, híjole, hasta de vehículo para generar dinero, ¿no? Ahora que hice cambios laborales también. Pues sí, de pronto cualquier cambio, cualquier decisión tiene consecuencias y nos genera como, esta incertidumbre de lo que pueda pasar. Y la invitación es esa, el qué hacemos con esos cambios, qué hacemos con esos miedos. Cachemos los que se manifiestan y bueno, permitamos ser algo positivo con ellos también. Así es, y justo partiendo de esto, de esta misma línea, ¿qué ya no puedes hacer como antes, baby? Uy, yo creo que lo principal es ser permisiva y sumisa. No, viene o el día de hoy, pero con el arma desenvainada, ¿eh? Traes con la información jugosa, fresca. No, es que real, o sea, me eché un clavado sabrosón en mis silencios. Pues te digo que tuve varios traslados y unas entregas y cosas entre ayer y hoy, estos días. No, o sea, he tenido mucho tiempo de reflexionarlo. Esa es la tarea. Sí, claro. Entonces, de verdad,
yo creo, y vaya, no porque hoy sea una cabrona que vaya por la vida yendo gente, no, sino que yo me he cachado, y lo he dicho mucho acá, llevo poco más de un año trabajando en ciertas conductas codependientes que no me estaban siendo de beneficio, hábitos nocivos para mi presente, y al ir trabajando en estos, me he vuelto un poco más restrictiva incluso conmigo. Entonces, y me lo hizo evidente, te decía, en esta parte profesional, ¿no? Que me decían, es que yo estaba acostumbrado, el que era como mi superior en un tema jerárquico, y me decía, yo estaba acostumbrado a la Lu que le decía, hace falta esto, y buscaba el cómo hacerlo. Hoy es como, pues eso no me toca. Ok. ¿Sabes? O en algún otro momento hubiera permanecido en un vínculo a pesar de mí, y decir, hoy digo, pues no, eso no me gusta. Eso no lo quiero. ¿Sabes? Entonces, sí. Hoy por eso hago mucho hincapié. Ya no ser permisiva, ni sumisa, decir, ay, sí, lo que tú quieras. No, ni madres. Yo también tengo voz y tengo voto. Muy bien, aplauso para la señora. Sí, claro, por favor, gracias. Tú me decís, Muy bien, ¿qué no puedes? Ya sí, ¿qué no podría pasar? Justo vincularme como antes. Sí. Y me ha costado, querida audiencia, baby, me ha costado, y lo sabes también. Sí, lo hemos hablado. O sea, en esta parte que comentaba ahorita... Es que aquí la comadre y yo, bueno, nos sabemos tantas sí, cosas. En la parte ahorita que contestaba en la pregunta anterior o el cuestionamiento anterior, en donde decía, no, voy a perder mi esencia y todo, también estaba sujeta, o sea, yo agarrada de cosas que me tenían en una parte de justificar muchas actitudes. Entonces yo decía, hago A, pero porque B. Me comporto así, pero por esto. Entonces en esta parte de trabajo, en donde dije, no, bueno, esa persona no, pues obviamente también he tenido que desprenderme de cosas que no son saludables, primeramente para mí, pero tampoco para el de al lado. Entonces, a veces de verdad digo, ay, quisiera yo vincularme y tener esa ignorancia de mí, pero ya no puedo. O sea, ya no puedo engañarme, vincularme de la misma forma o relacionarme de la misma forma. Era un poco avasalladora. Entonces, hoy tengo que ponerme ese stop y decir, lo fácil trae muchas consecuencias. Y ya, o sea, ya vengo de allá, ya ubico qué actitudes son mías o nocivas. Entonces ya las evito, me cuesta, pero ya no puedo vincularme como antes. Tan cierto es. No hace mucho lo conversaba y decía, claro, a lo mejor antes íbamos como ya, al momento y tal. Y hoy incluso como, ¿cuál es la prisa? Sí. Hoy prefiero hacerlo bien y sano, diferente a lo que he hecho anteriormente. Qué gran punto, bebé, gracias. Gracias por traerlo a la mesa. Y bueno, ya para ir a esta recta final, algo que me gustaría dejarte a ti de tarea y comprometernos con nosotras mismas, mi amor hermoso. Sí. Si pudiéramos definir una cosa, un compromiso, una cosa amorosa hacia tu persona, ¿qué harías? ¿Con qué te quieres comprometer contigo? Definitivamente escucharme, que no me dé miedo sentirme enojada, sentirme molesta, sentirme iracunda, sentirme herida, sentirme lastimada, porque es ahí donde permití que el ruido externo entrara. Entonces, hoy quiero hacer ese compromiso. Lo he estado haciendo, pero quiero seguir repitiéndolo diario, de escucharme y que no me dé miedo sentir todo eso, porque pues evidentemente a veces me lleva el sentir eso a lados que no me gustan, ¿no? Como de vulnerabilidad, de heridas. Entonces por eso le huyo, pero bueno, ese es el compromiso amoroso que hago conmigo, escucharme a pesar de. Ay, eso está buenísimo. Y que fíjate que voy muy de la mano. Para mí lo resumiría como priorizarme. Cuéntame. Sí. Y justo alguien me preguntaba hace unas semanas en el aniversario que te contaba, Sí. cómo yo interpretaba más bien ese tema de la codependencia o de la dependencia emocional o de los vínculos, de nuestros círculos, temas sociales. Y yo le decía, hoy entiendo que no quiero hacer nada a pesar de mí, como lo hice mucho tiempo. Sí. Entonces hoy quiero priorizarme y mi manera más fácil de cacharme es haciendo cosas que jamás vayan a pesar de mí. Es decir, yo era la típica que te podía prestar dinero aunque no lo tuviera. Podía ir por tus mandados aunque no tuviera el tiempo. Podía hacerte la tarea aunque tuviera también la mía. O sea, hacía cosas que sin duda generaban un círculo nocivo para mí.
Sí, pasabas encima de ti. Y pasaba encima de mí. Entonces hoy el poder priorizarme para mí es de lo más relevante y sobre todo más amoroso que puedo hacer por mí. Porque durante los años anteriores había aprendido, y no porque esté mal ayudar o servir, no. Yo sirvo, ayudo, soy grata, pero había malinterpretado el servicio y la ayuda con hacerlo a pesar de mí. Y hoy ya no quiero eso. Entonces mi compromiso a partir de incluso este inicio de año que hemos estado muy reflexivas, y creo yo de aquí para el real, es justo ese, el ya no hacer nada por encima de mí. Y me encanta esto que dices porque queda perfecto con una frase que yo amo, que es, no se puede dar lo que no se tiene. Exacto. Entonces, primero es cumplir, aplicar aquí, cuidar, para que entonces puedas permearlo allá afuera. Como el ejemplo del avión, o sea, si estás en el avión y hay turbulencia, despresurización y salen las mascarillas de aire, pues el primero es contigo. Sí. Para poder ayudar al vecino. Efectivamente, ¿No? sí. Y recién recordaban Sí. esa analogía. Tan claro como ese ejemplo, me encanta. Tan claro como este ejemplo. Primero tienes que ponerte tú la mascarilla para poder ayudar al de al lado. Exactamente. Me encanta. Y bueno, sí ha sido un tema profundo. La verdad es que me ha gustado, pero sí muy de abrirnos y de Sí, contar sí, las sí. cosas. Así que si querían ¿De saber dónde un poco venimos? más de nosotras, Ya lo saben ahora. ahora ya saben, sí, sobre todo de lo que duele, porque yo creo, fíjate que ha habido personas que al paso de los años, y ya lo he mencionado acá algunas veces, con el paso de los años me han dicho que yo soy casi la presidenta del Club de los Optimistas, ¿no? Porque ánimo no soy optimista. Quizás busco verle las cosas positivas a las cosas, porque creo que de todo puedo aprender. Ujú. Pero el poder ver que también nos duele, que también tenemos retos, que también la pasamos de pronto mal, que hemos tenido experiencias que a lo mejor podría hoy decir no han sido tan favorables porque nos lastimaron, pero eran necesarias para ser quienes somos. Entonces, pues hoy por eso quisimos hacer un episodio mucho más de apertura, ¿verdad, bebé? Entonces, Sí, que me nos encantó. conozcan en esta faceta también. Sí, me encantó, sobre todo porque son situaciones que todos vivimos, pero pues muy pocas veces las podemos expresar o compartir. Y para eso, baby, me quiero despedir con una frase que dice, cerrar ciclos no siempre es con personas, a veces es contigo. Completamente. Así Un es. aplauso, porque es buenísimo. Muy cierto. Muy cierto. Y pues vaya, te invitamos a que te des el chance de a lo mejor volver a ver este episodio, ¿no? Y como con más calmita, a ver, escríbelo, analiza, Sí. piensa, date este chance a lo mejor en tu traslado de mañana o pasado, no sé, a donde sea que te dirijas. Y piensa un poquito en ti y yo me quedaría justo con esta pregunta final, ¿no? El compromiso amoroso con que puedo vivir mis días, porque si partimos de eso, pues lo demás se dará por añadidura. Así es, ¿no? efectivamente. Pues bueno, como siempre me despido de este bello espacio, gracias por el recibimiento, el tecito, la locación. Pausini, bebé, como siempre un placer estar aquí Un contigo, gusto, mi amor bebé. hermoso. Un Creo que es gusto. una gran cereza del pastel de mis semanas el poder verte y hacer esta magia. Y pues nada, para ustedes, gracias por el regalo de su tiempo, por compartirlos con nosotros. Y como siempre te invito, vive tu vida en tus términos, con todo esto que ya viste y desmenuzaste de ti hoy, en tus términos, los que para ti lo sean, pero siempre en esa tu mejor versión. Así es, y yo bueno, soy Paulucio, me despido también de ti, baby, muchas gracias por esto que nos compartes, gracias por su tiempo también, querida audiencia, y bueno, recuerden que la vida es hoy, y nosotras somos Plac. Memorias del alma, amigos, hasta la próxima semana. Recuerda que los comentarios aquí emitidos son responsabilidad del autor. Esto es Plac. Memorias del alma.